Audio Jungle. Audio Jungle. Танечка, иди сюда, быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, видите, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. The Creators, programa de radio. Sean bienvenidos a el primer programa de radio de The Creators. El tema será desenmascarando la historia de Chernobyl. Estamos con locutores de primera como Karen, Itzel, Ray y a su servicio Brian. Y eso no es todo, el día de hoy les traemos a un invitado especial. La envidia de todos, señores, el causante de muchos suspiros robados. Ciencia, filosofía, historia, política, son solo algunas de las ramas que estudia. El inigualable, el único, el original, el profesor Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Oigan, con esa presentación hasta me sentí importante. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues créaselo, profe, usted es un invitado de primera. Muy bien, muchas gracias. El gusto es nuestro, profe. La verdad es que sí. Su conocimiento y su forma de pensar nos han inspirado a invitarlo a este programa. Pues muchas gracias, la verdad me siento muy halagado y contento de estar aquí con ustedes. Eso es todo. Pues bueno, empezamos. Como bien se mencionó, el tema es Chernobyl. Este tema. Bueno, el 26 de abril de 1986 se registró el más grave accidente nuclear en toda la historia. La central nuclear, centrada a 4.7 kilómetros de la ciudad Pripyat, llegó a abarcar casi 50.000 personas antes de su evacuación. Chicos, ¿podemos comentarle el tema? Claro que Claro. sí. Este accidente, si bien recuerdo, se origina a la 1 de la mañana, 1:23, una y cacho, más o menos, cuando el reactor 3 y 4 empiezan a arder en llamas. Pero el reactor que explota es el reactor 4. Bueno, el lugar donde sucedió fue en Pripyat de Ucrania, Unión Soviética, la actual Ucrania. Los fallecidos fueron 31 directos y pues ya las demás cifras no se tiene un cálculo exacto Es que de los ¿sabes accidentados. cuál es el? Bueno, es que hasta el día de hoy todavía hay muertos por eso. O sea, han tardado 3 décadas como en salir gracias a la radiación. Así que un registro exacto no se va a tener. No, pero pues yo me refería a los muertos en ese momento, o sea, directo en la explosión. Así es. De hecho, el accidente fue causado porque en ese instante, esa noche, se estaba haciendo una prueba. Esta prueba estaba programada para el 25 de abril. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo se generaba energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor, pero desconocían si las turbinas seguirían funcionando después cortada la energía. Obviamente no funcionaron y esto hizo que el reactor explotara. Pues sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Las causas y desarrollo del accidente
son objeto de controversia, ¿sabes? Existe un consenso general en el que el día anterior se había realizado una prueba que requería reducir la potencia, pero pues durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. O sea, como que hubo un descuido, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Pero fíjate que esta prueba, o sea, estaba como supervisada por las autoridades correspondientes. Y aún así, pues, creo que sí lo descuidaron porque pues estos desequilibrios desembocaron en un sobrecalentamiento, ya descontrolando el núcleo del reactor nuclear, valga la redundancia. Si quieres o no, fue algo que se pudo controlar. Pero a ver, yo quiero saber la opinión de nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por haberme invitado a este gran programa. Miren, yo creo que Chernobyl refleja la gran paradoja de la condición humana en cuanto al uso de la razón. Porque por un lado se podría concebir como el gran triunfo que el ser humano tiene sobre la naturaleza en relación con la tecnología también, ¿no? Por medio del uso de la razón. Es decir, el uso de la razón lo vemos aquí como una especie de herramienta para poder controlar la naturaleza, para poder desarrollar la tecnología como ningún otro ser viviente. Pero al mismo tiempo, por eso es una paradoja, el uso de la razón también es débil y también nos lleva al accidente, a la equivocación. Y por eso yo les decía que Chernobyl es una paradoja, porque por un lado se muestra como el gran triunfo que tiene el ser humano con este desarrollo tecnológico, poder controlar y manipular la radiación, en fin, etcétera. Pero por el otro lado no se exonera de los accidentes que tiene. Y hasta el día de hoy podríamos decir que esta segunda parte, la que tiene que ver con el accidente, es la que se ha quedado en la memoria colectiva de las personas, ¿no? Han existido tantas versiones, teorías de la conspiración, que como ustedes lo estaban diciendo, pues hasta el día de hoy no se sabe, ¿no? Por ahí muchos dicen que incluso no fue un accidente, sino que fue una manipulación de espionaje por parte de Estados Unidos, porque pues hay que tomar en cuenta que todavía era la Guerra Fría. Si bien es cierto, ya era lo último de la Guerra Fría, porque fue en 1986, ya estaba por caer el muro de Berlín, estaba por desintegrarse la URSS, todavía estaba la Guerra Fría. Entonces hay otras versiones, ¿no?, que comentan que incluso Chernobyl pudo haber sido un objeto de espionaje, de sabotaje. No lo sabemos en realidad, no han salido pruebas fehacientes, simplemente son como meras posturas, meras creencias. Pero regresando a lo que les estaba comentando en un principio, es un accidente que lo debemos de tomar en cuenta todas las luces como algo posible, algo que ahí está. En cualquier actividad que nosotros hagamos siempre está latente la idea del accidente. Yo tuve un maestro en la universidad que nos decía: cualquier cosa que el ser humano haga está atentando contra su vida. Si estoy cocinando, puede haber una fuga de gas, me puedo quemar, por muy mínimo que sea, siempre está. Si voy a salir a la calle, atento contra mi vida porque me pueden atropellar, porque no me puedo dar cuenta, me puedo caer, en fin, etcétera. Por supuesto que al tener un espacio de energía nuclear, pues la tendencia al accidente y a la responsabilidad pues son mucho mayores, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que la explosión que se dio fue 500 veces mayor que la de la bomba atómica que Estados Unidos arrojó en Hiroshima y Nagasaki. O sea, 500 veces mayor. Esa nube de radiación se expandió por países de Europa Central y Oriental.
tengo entendido que llegó hasta 13 países esa radiación. Y pues de cierta forma también este accidente lo tomaron los países capitalistas como, digamos, como una posibilidad para criticar al sistema comunista de la Unión Soviética, pero también fue tomado como una bandera o como una posibilidad de alejarse de la energía nuclear y pensar que, si bien era muy fructífera, también ponía en riesgo la vida de personas que no valían la pena, y de ahí se apostaba muchas veces por la energía limpia. Años anteriores, lo que pasa es que en ese momento, en los 80, se armó un debate muy fuerte sobre la energía nuclear. Recuerden que durante la Guerra Fría se temía que hubiera una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero personas muy importantes de la política ya manifestaban su preocupación de que tenía que hacerse, de que tenía que utilizarse la energía limpia, ¿no? Y no energía nuclear, precisamente para evitar estos problemas. Hay que tomar en cuenta que 4 años antes, en el 82, un mexicano, José García Robles, ganó el Premio Nobel de la Paz, precisamente por decir, bueno, y por proponer, no solamente proponer, sino que hizo que los países de América Latina firmaran un acuerdo para que no utilizaran energía nuclear, sino fuera energía limpia. De ahí que desde México hasta Argentina, o sea, nosotros el último país de Norteamérica, Centroamérica y todo Sudamérica, se firmaron para que no utilizáramos energía nuclear, sino energía limpia, precisamente para esto, para evitar esos riesgos. Fue 4 años antes de la desgracia de Chernobyl, que hasta el día de hoy todavía siguen teniendo secuelas ahí en Chernobyl y a los alrededores de Ucrania y Bielorrusia también, ¿no? Sí, de hecho yo concuerdo con usted. Lamentablemente fue mucha tecnología para el ser humano y no pudo con esto, porque efectivamente fue un gran avance, pero al mismo tiempo fue una gran tragedia. De hecho, lo que estaba viendo fue que al presidente en ese entonces se le avisó a las 5 de la mañana y todavía tardaron como el fin de semana en decirle a demás políticos para tomar acciones sobre este incidente. Aquí se cuestiona el progreso del ser humano. Pero bueno, vamos a un corte y después del corte se explicará a detalle qué fue lo que ocurrió con la planta nuclear. Hola, comunidad Unirem. ¿Sabías que los materiales que utilizamos para protegernos, como los cubrebocas, guantes, caretas, etc., dañan al medio ambiente? Así que desinféctalos muy bien con cloro, pino, alcohol o jabón, para volver a utilizarlos, o compra productos de uso reutilizable, como las mascarillas de tela. Y recuerda, está chido cuidarnos, pero también está chido cuidar el medio ambiente. Unirem te informa. Ok, regresamos. Como bien se mencionó, vamos a poner en un contexto qué fue lo que ocurrió con esta planta nuclear. Como bien se dijo anteriormente, esta prueba tenía el objetivo de aumentar la seguridad del reactor. Se tenía que desconectar la inercia de las bombas para mantener funcionándolo, para averiguar precisamente cuánta energía podría mantenerse en función. Lo que querían evitar era el envenenamiento por sí. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena del reactor nuclear, para evitar un fenómeno que, como bien se menciona, es el envenenamiento por xenón.
A la 1 AM del 25 de abril se realizaron las pruebas para reducir la potencia del reactor. Entonces, a las 11 horas se ajustaron los niveles a la más baja potencia. Los operadores se olvidaron de volver a reprogramar los niveles en donde tenían que estar a 700 megabytes y 1000. Como se olvidaron, este número bajó alarmantemente a los 30 megabytes. Para evitar desconectar el reactor, porque el reactor se desconecta automáticamente debido a la peligrosidad que esto conlleva cuando los niveles están muy bajos. Los operadores desconectaron todos los sistemas de protección y el sistema de refrigeramiento del núcleo. Al darse cuenta que el envenenamiento por xenón empezó a los 30 megabytes, y con el objetivo de evitarlo, se extraen las barras de control, porque el reactor es como esta en forma cilíndrica que tiene barras. Este disponía de 170 barras y solo se dejaron 8. Las medidas de seguridad decían que se tenían que dejar mínimo 14. Entonces, al desconectar estas barras, hubo una inestabilidad muy fuerte, provocando la explosión. Hey chicos, sí ustedes, con el objetivo de mantenerlos informados, vamos a explicarles qué es el semáforo naranja y en qué consiste. El semáforo naranja significa un nivel alto de riesgo. Hay operación de actividades esenciales y se procura la reapertura de actividades no esenciales. Las actividades en espacios públicos podrán empezar a operar de manera limitada y distancia entre los asistentes. Se mantienen las medidas de salud. Las actividades escolares y deportivas presenciales aún siguen suspendidas. Recuerda seguir todas las instrucciones y medidas de seguridad para pronto regresar a nuestras actividades administrativas y escolares. Unirrem te informa. Pero, ¿sabes? A mí lo que más me sorprende es cómo la gente no tenía conciencia de la gravedad en ese entonces. Y de hecho, trataron de ocultar esta noticia. Pero debido a que era un accidente sumamente grande, pues fue imposible. Y debido a esto se llegaron a evacuar Kiev, la actual capital de Ucrania, y la gente se enteraba, o sea, todas las noticias no salían como tal en los medios de comunicación de Pripyat y de Chernobyl, sino que se enteraban por medios de Oriente. Sí, de hecho la información que recibían era a través de sus enemigos, o sea, Estados Unidos. Porque como bien mencionó el profesor, estaban en la recta final de la Guerra Fría. Entonces lo que trató de hacer Estados Unidos era mandar un bombardeo de información a lo que fue los ciudadanos de Pripyat, que era pues el único medio en el que se mantenían informados, porque la URSS trató de ocultar la información por todos los medios posibles. Entonces, como Estados Unidos era la única fuente de información, pues trató obviamente de desacreditar a la URSS como un intento de bombardeo por ideologías. Claro, y fíjate que después del accidente, o sea, no, aparte de que no evacuaron nada de esto, ni no tomaron conciencia, todavía alentaban a la gente a salir a la calle, porque después del accidente, el cielo se veía de colores.
y se veía con brillo, todo era como un espectáculo. Entonces alentaban a las personas a salir y a ver el cielo. De hecho, hay una rueda de la fortuna muy característica de Chernobyl, en donde cuentan cómo la gente subía para ver el cielo, y pues con el viento y la radiación que había, todo les daba en la cara, pero no sabían eso hasta días después que ya tomaba efecto la radiación. Y bueno, las autoridades correspondientes enviaron un helicóptero para precisamente ver cuál era el daño en la zona. 24 horas después. Lo que se ve es la inconsciencia y el mal manejo del gobierno. El helicóptero registró 1080 Rogers de radiación, cuando un humano solo puede recibir 480, y esto ya se le considera dosis letal. Así es, pero Itzel, fíjate que a mí me gustaría escuchar la opinión de Brian. Gracias, Karen. Bien, voy a dar 3 puntos importantes para que entre en contexto nuestra audiencia. Voy a especificar quién fue el culpable de la explosión de Chernobyl, que es lo más importante, por qué se originó. Aquí el culpable fue Anatoly Dyatlov, un ruso que fue el ingeniero en jefe adjunto de la central nuclear de Chernobyl y supervisor del fatal experimento que resultó en el accidente. Otro punto importante a tomar en cuenta fue el costo del desastre. Según informes del gobierno del país, el costo económico del desastre de Chernobyl fue de 235.000 millones de euros, pero no había suficientes fondos para neutralizar el desastre. Ahora, otra aportación importante a tomar en cuenta es que el accidente nuclear dio un lugar a un posterior incendio. Este incendio aumentó los efectos de dispersión de los productos radioactivos, y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión en la atmósfera. Entonces, estas son algunas de las aportaciones que hay que tomar en cuenta de este desastre. ¿Sí? Sí, bueno, como mencionas, el grafito, una vez explotado el reactor, se fue esparciendo, y no solo el grafito, sino también radiación nuclear. Segundos más tarde de que el helicóptero llegara, llegaron otros científicos que detuvieron otra explosión nuclear. O sea, se hubiera realizado otra explosión nuclear si no hubieran llegado estas personas, lo que hubiera traído consecuencias fenomenales. O sea, Europa hubiera quedado completamente inhabitable si esta explosión no se hubiera detenido. Sí, yo quiero retomar lo que habían dicho sobre ocultar la información, porque efectivamente sí se trató de ocultar la información, pues por varias razones, ¿no? De que no saliera mal parada la Unión Soviética, para no crear una psicosis social, en fin, etcétera, por muchos motivos. Pero era prácticamente imposible. Ya lo habían dicho ustedes que muchas de las informaciones les llegaban a partir de medios occidentales. Pero también hubo muchos testimonios que llegaron a ver el deslumbramiento de luz desde otros países. O sea, fue tan fuerte la explosión que esa brillantez de colores se llegó a ver en otros países de Europa, ¿no? Como en Finlandia, por ejemplo, incluso Dinamarca, Suecia, esas partes que están muy cerca de Ucrania, llegaron a verla. Polonia también, ¿no? Entonces era prácticamente imposible. Si bien es cierto, no se sabía qué era, pues se tenía una idea, ¿no? Y luego, pues sí, la incredulidad de las personas, como ya lo decía Karen, que fueron a ver lo de la rueda de la fortuna, bueno, pues acabaron muy mal, ¿no? Tremendamente mal. Hay que tomar en cuenta que pues los efectos de la radiación
no son reversibles, incluso se pueden pasar de generación en generación, que es una de las cosas por las que todavía se está luchando hoy ahí en esa parte de Europa. Ha quedado completamente inhabitable, no se puede vivir, incluso es muy frustrante, muy triste que muchas personas que fueron víctimas en el sentido de tener radiación en aplicarse, digamos, en tratar de solucionar el problema, si no de solucionarlo, al menos de darle una rápida salida, como ya decían, 24 horas, en mandar el helicóptero para saber qué había pasado, en fin, fueron muchas cosas. Hoy en día se sigue estudiando, como les decía, no han hecho experimentos todavía sobre la radiación, sobre el ambiente, porque todavía ha quedado el ambiente de la radiación muy fuerte, y es muy interesante ver que incluso luego en los documentales lo pueden ver, las lombrices de tierra parecen serpientes, ¿no? Que pues, también son víctimas de la radiación, no solamente los seres humanos, sino también otras especies. Y pues obviamente toda esa tierra queda infértil, no se puede respirar bien, si tú quieres ir allá pues tiene que ser un cierto material, cierto equipamiento, porque no se puede, ¿no? Pues son las secuelas de la radiación. Claro. De hecho... ¿Usted cree que... perdón. No, continúa, Rey. ¿Usted cree que algún día llegase a quitar esa radiación o dejase de existir esa radiación por completo? No, según lo que yo he leído y he visto, es que no, ya es prácticamente imposible que se llegue a erradicar al 100% la radiación. Tendrían que pasar miles de años. De hecho, y no es seguro. Ajá. Es lo que iba a decir, porque 3 décadas después todavía no conocemos el alcance total de esa tragedia, ni cuántas personas. O sea, todavía después de la radiación se derivan enfermedades como cáncer de tiroides, y otras muchas. De hecho, también el impacto al medio ambiente, no, ni se diga, fue grave. Hace poco, no sé si vieron por ahí en las noticias, salió que había aparecido una langosta de color azul. Era un color azul muy brillante, pero nadie sabía de dónde había salido esta langosta. Entonces empezaron a decir que probablemente la langosta podría ser debido a la radiación que se... De Chernobyl, ¿no? Ajá, pero pues es lo que andaban diciendo. No se sabe de dónde vino esta langosta, pero fue muy especial porque pues era la primera que veían así, de colores tan brillantes. Pero yo igual digo que, o sea, la radiación que emitió, porque después ya pasaron 30 y cacho de años, no se va a quitar, sigue en el medio ambiente y seguirá, lamentablemente. De hecho, tengo el dato Ajá. que solo después de este acontecimiento tendrán que pasar 300.000 años para que la radiación se pueda quitar y por lo menos que Chernobyl sea un lugar habitable. ¿No? Y eso, espérate, si en algún momento llegaran a controlar el núcleo, porque si bien recuerdas, Itzel, tienen un domo que su estructura aguanta 100 años, el actual, que fue en 2013, si recuerdo. Sí, porque precisamente cuando sucedió esto se levantó el domo sarcófago y solo tenía una duración de 30 años. Ajá, y se volvió a construir el nuevo, que ya tiene una duración de 100 años. Pero si te das cuenta, como control no hay. Nada más le están poniendo como una capa encima y luego otra, es como una cebolla. Pero no hay un control. Lamentablemente fue un descuido que al ser humano la tecnología se le salió de las manos. No sabemos si en algún momento igual la tecnología
nos permita poder controlar algo tan grande. ¿Usted, profe, qué piensa? Sí, coincido completamente con ustedes. No, ya daba el dato ahí, Itzel, muy bien, 300.000 años. Prácticamente, pues no se va a retornar a eso. Y lo que podemos esperar es más bien que se siga teniendo un control de ese espacio, ¿no? Porque si bien es cierto que ese espacio es inhabitable, todavía es un centro de producción de radioactividad. Entonces no lo podemos olvidar. Como ya lo estaban diciendo, ¿no? ¿Tú creen que era como una cebolla, lo del domo sarcófago? Efectivamente, bueno, en 100 años se volverá a construir otro, pero quizá en 100 años ahora se encuentre otro domo que dure más y constantemente, pero no podemos dejar ese sitio a la deriva y a ver qué pasa, ¿no? Sino que hay que ser muy conscientes de lo que está pasando. Y yo creo que también esto debería de abrir la mente, la conciencia de las personas para saber si verdaderamente es necesario este tipo de energía, ¿no? En Estados Unidos hay varias plantas de energía nuclear que aunque no han sufrido accidentes, han estado a punto, ¿no? Pero creo que es un buen momento para determinar si vale la pena ese tipo de energía, ¿no? O no. Habrá que ver. Pero, bueno, de antemano, pues, yo dudo mucho que la radiactividad, que era la pregunta que planteaba Raimundo, se pueda desaparecer, ¿no? Tendrán que pasar miles de años, 300.000 quizá, y tenemos que controlar esa parte para que no se expanda, ¿no? Y el problema no se haga mucho mayor. Recuerda, en esta emergencia sanitaria, al salir no utilices objetos metálicos, como aretes, collares, pulseras o piercings. Al salir recuerda no llevar accesorios e ir con el cabello amarrado. UNIREM te informa. Una retroalimentación para no confundirnos. Probablemente a muchos de ustedes la fecha del 26 de abril de 1986 no les diga demasiado, pero ese día, como ya lo mencionamos, en Chernobyl, Ucrania, se dio el mayor accidente nuclear, cuando el sector 4 explotó y generó muchos daños naturales. Esto comenzó en la madrugada del 26 de abril, como ya lo mencionamos, para ver cómo actuarían los generadores y las turbinas. Se hicieron pruebas, se estuvieron realizando y no se lograron con éxito. Las consecuencias fueron muy brutales. El desastre fue el resultado de diferentes errores. El horario de la prueba se postergó para el experimento. Los obreros no estaban preparados, no siguieron las medidas de seguridad. El sistema de protección no era apto para estas pruebas. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la recapitulación de lo que pasó. Primero se cortó el vapor de las turbinas y no generaron vapor suficiente para los experimentos. Por ello, el refrigerante dejó de llegar al reactor, se acumuló en las calderas hasta que una de ellas explotó, abriendo un agujero en el techo y dejando al descubierto las barras de grafito. El grafito se sobrecalentó y al estar con el aire explotó. El material radiactivo quedó expuesto y se extendió por toda la atmósfera. Los bomberos acudieron y desconocían el peligro y que morirían mucho más tarde. Apagaron todos los fuegos menos el del reactor 4. Al principio nadie sabía de las consecuencias radiactivas de esta explosión. 600.000 personas participaron en esta explosión y se llamaron liquidadores. Podrían estar 2 o 3 minutos en la zona para no sufrir radiaciones.
165,000 personas se enfermaron. Pripyat estuvo a 3.000 metros de la población. Ahí dormían las personas y después de la explosión no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. No fueron desalojados. No se les avisó de los peligros que corrían, empujándoles a la muerte. Estuvieron más de un día expuestos a inmensas cantidades de radiación. Al mediodía, sobre todo niños, empezaron a enfermar y sobre todo sospecharon lo que se temía. En la mañana del 27 desalojaron al pueblo diciéndoles que podían volver 3 meses después. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat. A partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. Fueron desalojados y curiosamente al principio el accidente no tuvo ninguna repercusión en los medios de comunicación, lo escondían. Las consecuencias fueron inmensas. 30 personas murieron directamente en la explosión, 600,000 personas murieron por la radiación y las enfermedades causadas fueron malformaciones, cáncer y muchos problemas en los órganos. La radiación se extendió en gran parte de Europa y los más afectados fue Bielorrusia, Ucrania. Y bueno, ya después vamos a lo del sarcófago que se estaba explicando, una tarea muy explicada por la radiación que se estaba emitiendo. Se está construyendo otro sarcófago para 100 años más y que pueda ser el respaldo. De todas formas, la zona permanece vigilada y no se puede entrar. 31 años después, no, 35 años después, se sigue haciendo una estimación para poder vivir en la zona, pero aún es incierto. Entonces, a pesar de esto, no se hace una reflexión y es increíble que haya sucedido eso por falta de responsabilidad y criterio ético por parte de los que se trabajaron ahí. Entonces, hasta aquí lo que es mi informe. ¿Algún comentario, amigos? Pues sí, fíjate que Chernobyl como tal sí es habitable. Lo que no es habitable, obviamente por la alta radiación, es Pripyat. Es la zona, ¿no? Ajá, pero fíjate que gracias por la retroalimentación, Bray. Yo quiero tocar un poco por los medios de comunicación, cómo fue que el mundo se enteró de este accidente. Y fíjense que fueron los suecos quienes primero detectaron que algo iba mal, y después los británicos que trabajaban en otra planta nuclear. Y los suecos empezaron a preguntar a autoridades soviéticas si había habido un accidente nuclear, pero incluso en ese momento continuaron negando que tal cosa hubiera ocurrido. Y es que en Suecia se detectaron altos niveles de radiación en los días posteriores al accidente, cuyo origen no tenía explicación. De hecho, la evacuación como tal, Brian nos dijo ahorita que fue el 27. Sin embargo, yo había escuchado que fue el 2 de mayo. O sea, todavía tardaron en... Ya mucho tiempo después. Ajá, o sea, bastante. De por sí, por ejemplo, esa noche el accidente fue a la 1. A las 5 de la mañana le avisaron al presidente, ¿no? Cuando era algo demasiado grave. Desde ahí nos damos cuenta cómo no tomaron las cosas como deberían. Es como si quisieras ocultar el coronavirus, ¿no? Ahorita. Sí, exactamente. No se puede tapar el sol con un dedo. Como al inicio, ¿no? Que muchas personas no creían que fuera real, no usaban cubrebocas y ahora ya es obligatorio y ya incluso se está implementando lo de la careta para poder estar bien y que no agarres ningún tipo de contagio. Así es, eso ahora en nuestra actualidad. Bueno, retomando, hasta el 2 de mayo se logró la evacuación en un radio de 30 kilómetros. Y 18 días después, las autoridades correspondientes decidieron hablar en televisión. Y tienen juicio
decías, ¿cómo puedes estar sin información estando en un punto, en una zona que no tiene seguridad ni para ti ni para tu familia? Imagínate En la una zona de desesperación. muerte. Pues sí, pero en ese entonces la gente no lo sabía. Pues Se sí. desconocía y para ellos, pues qué bonito, ¿no? Mi ciudad está llena de colores en el cielo. Ay, Qué bonito no, cielo. la risa, pero pues es que eso es una tragedia. Pues sí, El imagínate. manejo de información que hubo. ¿Usted qué opina, profe? Sí, yo creo que la gente sí sabía. No es que fueran ingenuos. Hay que tomar en cuenta que ya se habían hecho experimentos nucleares, ya había pasado lo de la bomba atómica, Madame Curie ya había ganado el Nobel, o sea, sí ya se tenía en cuenta lo de la radiación, pero aquí más bien yo creo que es la tardanza del Estado soviético, porque pues si a ti, vamos a suponer, tú vives en una ciudad donde ocurre una desgracia, pero pues, no tienes a dónde ir, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde van todas tus cosas? No es fácil, entonces yo creo que esa medida, esa tardanza sí es completamente del Estado soviético. Ahí faltó un mayor apresuramiento, una mayor decisión, creo que fueron bastante irresolutos, y eso pues a la larga influyó en que la catástrofe fuera mucho mayor, ¿no? Pero yo creo que la gente ya sabía, ¿no? Ya sabían. El problema es que yo creo que no quisieron, ¿cómo decirlo? No quisieron causar tanto alboroto, tanto revuelo por un lado, para que la gente no se saliera de control, pero también internacionalmente para que no fuera criticado el sistema soviético, ¿no? Como lo estaba haciendo, pues, ¿no? Creo que esos dos elementos, dos factores fueron determinantes para que el Estado actuara de esa forma. Desde mi punto de vista, creo que fue muy irresoluto, ¿no? Dudaron mucho y se tardaron demasiado tiempo en tomar las medidas adecuadas, ¿no? Ese es el punto. Digo, y no la primera vez, digo, ¿cuánto tiempo se tardó? Estaban hablando del COVID. ¿Cuánto tiempo se tardó en tomar una decisión el gobierno italiano y el español? Demasiado, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias. No sería la primera vez en donde un estado se tarda tanto tiempo en tomar decisiones, ¿no? Hasta que los índices de muerte subieron. Sí, exactamente, ¿no? Ahí es el reflejo. Ya había un político soviético, Stalin, que ganó la Segunda Guerra Mundial, y dijo una frase que hasta el día de hoy se quedó, y dice: la muerte de una sola persona es una desgracia. La muerte de muchas personas es una estadística. Entonces, creo que queda claro lo que quizá muchos políticos, que aunque no se atrevan a decirlo como Stalin, lo piensan también, ¿no? Y no solamente políticos, también empresarios, pero bueno, y esta fue la cuestión, ¿no? Quizá también podríamos decir que los rusos, los políticos rusos, quizá, y digo quizá porque lo dudo, pero quizá no sabían del alcance que pudiera haber tenido esa explosión en ese reactor. Y digo quizá, pues porque no eran ingenuos, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí. De hecho, es lo que le iba a comentar, porque efectivamente, pues ya, para tener esa planta nuclear, obviamente se tiene que tener un conocimiento de lo que están manejando. Sin embargo, a mí me impresiona cómo es que al salirse todo esto de control, y por ejemplo, si ellos sabían el efecto que iba a tener, pues no se preocuparon como tal, porque, ok,
no sabes a dónde ir porque dejas tu casa para empezar en dónde, o sea, todo se cambia. También entra ahí el instinto de supervivencia y es algo que pues creo que no se vio, o sea, sí salió corriendo ya después de los días en donde vieron que personas estaban perdiendo la vida por la radiación, pero no como tal en ese momento, no, o sea, no fueron avisados que algo iba a pasar. Sí, definitivamente. Nada más que sabes que, Karen, yo creo que sí se preocuparon. Lo que no es que no se ocuparon, más bien. Totalmente de acuerdo. Es que ahí hay como un punto medio raro porque se preocuparon y después alentaban a la gente a salir, a que viera pues los colores, los brillos que esta radiación emitía. Entonces pero no, o sea, no es que los políticos o el Estado les haya incentivado a la gente a decirles, salgan a ver los colores. Eso fue decisión de la gente. O sea, así como lo que pasó en México, recordarán con lo de la explosión también de los acueductos de gasolina, ¿no? O sea, no es que digo, acá tampoco ninguna autoridad política, hasta donde yo sé, les dijeron, no, pues vayan, eso fue decisión de la gente. Obviamente, acá el Estado fue responsable en no haber tomado las medidas necesarias y rápidas. Ahí sí, por eso te decía, sí se preocuparon. Lo que no hicieron es que no se ocuparon, ¿no? Porque no tomaron las medidas necesarias de una forma rápida, tardaron mucho tiempo y ahí está el pecado, porque al tener esa atmósfera de radiación las personas se contaminaron. Entonces una persona ya contaminada le empieza a esparcir por donde se va, o sus hijos, que hubo muchos que nacieron, pueden revisar las fotografías, ya nacían con problemas de su formación corpórea como tal. Sí, problemas de discapacidad que se le fueron heredando. Sí, así es. Y eso pues pasa en muchas generaciones. No sé con exactitud cuántas generaciones desaparezca ya la radiactividad, pero una persona ya infectada con altos niveles de radiación, no sé cuántas generaciones pasa para que sus hijos, en fin, etcétera, ya no tengan esta contaminación. Pero incluso lo podemos ver, las personas que trabajan en rayos X en los hospitales les dan un montón de vacaciones precisamente para que no se contaminen. O sea, ya están contaminados, me queda clarísimo, pero no a tal grado para que sea todavía perjudicial, ¿no? Pero ya con estos índices de los que la gente tomó en Chernobyl, ya es prácticamente ha perdido su vida como tal, ¿no? O sea, el promedio de vida de una persona infectada con radioactividad ya es leve, pero además también para sus hijos, en fin, etc., si es que los tienen, claro. Bueno, chicos, pues vamos a un corte. Recuerda, en esta emergencia sanitaria, quedarse en casa reduce el riesgo de contagio. No salgas, salva vidas. Unirrem te informa. Ya estamos de vuelta. Bueno, chicos, pues ¿qué acciones tomó el gobierno? Como bien se menciona antes, el gobierno no se ocupó al instante de esa tragedia. Ellos enviaron lo que fueron liquidadores compuestos por bomberos, obreros, científicos, especialistas nucleares. Pero
Estos liquidadores estaban expuestos a más de 30.000 y 4.000 rollers. Tuvieron muchos efectos secundarios, como bien se mencionaba antes el profesor, pues los hijos tuvieron efectos secundarios, sus hijos tuvieron efectos secundarios, tenían discapacidades, tiroides, muchas cosas. Y bueno, se calcula que 60.000 liquidadores murieron y 165.000 tienen discapacidad. Bueno, yo estaba viendo hace rato que después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, ya que pues ¿cómo se llama? Más de 600.000 personas fueron afectadas, fueron denominadas liquidadores de la zona. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de aglomeración. Pero pues también nos ponemos a pensar, ¿estos liquidadores fueron voluntariamente? No lo creo. Yo me pongo a pensar en cómo habrá sido la reacción de la sociedad, de la gente que estaba habitando en Chernobyl, ¿sabes? Al enterarse de todo esto. No me imagino cómo pueden haber sido su reacción de, ¿sabes qué? Ocurrió una explosión nuclear de tal magnitud. Ya después del tiempo que pasó, pues obviamente ya tuvieron que enterarse de alguna u otra forma y decirles: tienes que salir de tu casa, tienes que evacuar, dejar todo lo que tenías aquí, porque pues es inhabitable esta zona. ¿Ustedes cómo habían reaccionado? Por ejemplo, si el accidente se diera en la actualidad. Sí. Pues fíjate que es una buena pregunta, porque no puedo decir yo hubiera salido corriendo, porque creo que sí es imposible, pero sería imposible porque pues no tendríamos un antecedente, o bueno, ya contando el antecedente de Chernobyl. Uh-huh. No, pues entonces sí, porque si no hubiera existido el accidente de Chernobyl, pues no tendríamos como ese antecedente. Tendríamos el de Fukushima, ¿no? Pero no como tal algo tan grave. Pero pues ya, si eso pasara, pues obviamente yo creo que la gente sí saldría corriendo. Sería un caos, ¿no? Sí sería un caos. Yo realmente no sé cómo reaccionaría, porque nunca estamos preparados al 100% de una reacción de esta magnitud, nunca. Ni el Estado, ni los gobiernos, ni los habitantes, nadie está preparado para un fenómeno así. Ni para los que estamos preparados también. Pues sí, lo que nos mueve es un poquito de supervivencia. Ajá. Pues sí. Es justamente eso. O sea, por eso yo digo que saldría corriendo, porque me imagino mi reacción como de un accidente de esta catástrofe, de esta magnitud. Solo imagínense escuchar la alerta que se escuchó en Chernobyl. Bye. No, pues no. El pánico que se crea. ¿Usted, profe? No, es que yo creo que ante cualquier desgracia, siempre el primer punto o el primer sentimiento que uno tiene es incredulidad. O sea, no lo crees. No es así como, no, por eso quizá cuesta trabajo reaccionar de forma inmediata, ¿no? Ya hasta después como que uno se entera de la magnitud del problema, y es cuando uno toma conciencia de lo que está pasando. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el sismo de 2017, escuchaba voces de vecinos que decían que se había caído tal escuela, tal edificio, tal puente, y yo no lo creía porque no lo había sentido tan fuerte. O sea, lo primero que yo dije, estos están bromeando, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, yo no lo sentí tan fuerte. Entonces, ante cualquier desgracia, creo que lo primero, a menos de que lo estés viendo, pero
Y aún así, quién sabe, pero siento que es como de incredulidad. No asimilas lo que está pasando, o sea, como que no le das la importancia que está teniendo. Por eso, era lo que les decía, tardamos en reaccionar de forma inmediata, ¿no? Es como inmediata la reacción. Ya hasta que lo asimilamos, hasta que comprendemos qué es lo que pasa, es cuando empezamos a tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, aquí no hay plantas nucleares, no sé si haya, pero hay otros efectos de desgracias como los sismos, ¿no? Por ejemplo, epidemias, COVID. En fin. ¿Mande? COVID. ¿Cómo? Sí, no, bueno, ahorita pero por ejemplo en lugares como Veracruz, en fin, etcétera, las inundaciones, ¿no? Las inundaciones, tornados, Sí. ¿no? Yo de hecho, ahorita lo que estaba pensando, bueno, esto es una pequeña teoría que se me acaba de ocurrir. A ver, o sea, ustedes díganme qué piensan nomás. Pero ven que ahorita se está diciendo que el coronavirus proviene vamos a ponerlo del murciélago, porque en sí no se sabe todavía de qué animal como tal es, pero dicen que muy probablemente es del murciélago. No sé si ya lo confirmaron, pero se imaginan que, o sea, esta enfermedad se haya pasado por algo de la radiación, o sea, que tenga que ver algo como con la radiación. Ya sé por dónde vas. Ajá, pero es que en Chernobyl se generaron muchos rumores de animales salvajes que fueron mutados. Y me imagino que a lo que te refieres es que ¿qué tal si el murciélago vino de Chernobyl? Venía de allá, ajá. Bueno, no como tal de allá, pero, o sea, que se haya reproducido y que por eso, no sé Ajá, qué por tenga ejemplo, que ver. que haya estado allá y se haya reproducido con otro murciélago y luego haya venido acá y así la cadena, ¿no? Sucesivamente. Se imagina. El ser humano acaba con el ser humano. Una pequeña teoría que se me vino a la mente. Muy interesante tu teoría de la conspiración. Bueno, no sería tanto la teoría de la conspiración, pero yo dudo, suena muy interesante, pero yo dudo porque las personas infectadas de COVID tendrían niveles de radiación, cosa que no ha pasado. Entonces, imagínate una persona con radiación, entonces sí hablaríamos más bien de que las tendríamos que meter en un cubo, no sé, así en un domo, y ya no podrían salir. No sé si me voy a entender, o sea, porque se podría propagar, pero la radiación, que es mucho peor, ¿no? Pero... Ajá. No, pero lo que también está la otra versión es que esto es una arma biológica, ¿no? Que fue desarrollada en China, otros dicen que en Estados Unidos. Ahora dicen que el mercado que está en China, donde inició, donde se originó esto, resulta que mucha de esa mercancía, pues sí, bueno, me le llamo mercancía, pero en realidad son los animales que venden ahí para su consumo, son de Europa, vienen de Europa, no de China. Entonces muchos dicen que el murciélago no era chino, sino era europeo. Digo, ahí se consume el murciélago como platillo, pero ese mercado de China no compra, no caza en China, sino vienen de Europa. Vienen importados. Exactamente, así es. O sea, no, lo que yo decía, no como tal que viniera de Chernobyl el murciélago. Lo que no sé es que, por ejemplo, si después de que un murciélago de Chernobyl se reproduce con otro y después ese con otro, ¿todavía siguen teniendo radiación?
Pues sí, ¿no? Sí, sí. Y eso sí pasó, hubo muchos animales que también fueron infectados por la radiación. Y sí queda. Es como, son seres, de todas formas, así como el humano, y entonces se van reproduciendo y la radiación ahí queda. Eso sí. Es algo que ya no se quitará. No, por eso les decía que... Ajá. No, sigue. No, rápido, yo por eso preguntaba, bueno, desconozco cuántas generaciones, habrá que preguntarle a un químico, un físico, cuántas generaciones deben de pasar para que desaparezca la radiación. Sí, es lo que estaba pensando, porque a lo mejor el murciélago ya pasó. No lo sé bien, pero se fue algo. Yo estimo que por lo menos más de 1000 generaciones, sí, ¿no? ¿Más de 1000? Yo digo. Y eso es un dato muy curioso. Sería bueno investigar. Pues sí. Consultarlo con un químico, un biólogo. Y por ejemplo, miren, ya que se abordó el tema del coronavirus, también ha habido una manipulación de información increíble, lo que también sucedió con Chernobyl. Lo que hace el Estado, los gobiernos, los medios de comunicación es tratar de manipular toda esa información para disminuir el pánico, pero ¿cómo disminuyes el pánico si no mantienes a la gente informada? ¿Cómo la gente va a reaccionar si no sabe cómo hacerlo? Pues sí, es que yo digo que eso depende mucho de la educación, ¿no? Porque quieras o no, el gobierno ahorita está poniendo como reglas, medidas que se deben de seguir. Lamentablemente nosotros los mexicanos no llevamos como tal un orden, no respetamos como tal las reglas como deberían, ¿no? Dicen pues la cuarentena, ¿no? Muchos no guardamos la cuarentena así estrictamente, o el uso de cubrebocas, muchos lo llevamos, pero llega un punto en donde nos desesperamos y no tenemos esa paciencia. Varios países tomaron medidas estrictas y creo que ahorita pues ya están saliendo, pero no sé, cómo hay posibilidad de rebrote, entonces toman más precauciones. Lamentablemente nosotros llevamos, ¿qué será? Desde mayo en el pico de el semáforo rojo. No, desde abril. Ajá. No, desde mayo empezó el semáforo rojo, ¿no? El pico. Sí, pero yo creo que también cada gobierno sí sabe sobre el comportamiento de sus ciudadanos. Digo, acá con lo del COVID en México, la Ciudad de México, pocos lo saben, ya está disminuyendo el número de casos, ya vamos en descenso. La pregunta es ¿por qué seguimos todavía en semáforo rojo? Yo creo que si deciden que fuera color naranja, a lo mejor la gente va a salir, ¿no? Va a hacer todo y a lo mejor puede haber un rebrote. Entonces necesita eso, ¿no? Pues no sé, es mi imaginación, ¿no? Es una teoría. Es que debemos seguir en el color rojo porque son más de 140,000 casos y más de 20,000 muertos. Sí, pero eso es a nivel general, nacional. Ya en total de todo lo que ha pasado desde que empezó hasta ahorita, ¿no? Sí, en la Ciudad de México, me refería nada más, la pura Ciudad de México, porque hay otros lugares donde no ha descendido el número de casos. Aquí en la Ciudad de México, pues prácticamente desde mayo está descendiendo. Solamente hubo un día en mayo, creo que fue el último día de mayo, donde hubo un rebrote muy fuerte. Ahí lo pueden ver en los datos oficiales que comparte el gobierno de la ciudad. Habrá que ver si son legítimos, si no hay un ocultamiento de la información, pero al menos ahí lo que muestra es que ya van en un descenso, ¿no? El día de ayer fueron la menor cantidad de
el día de ayer, que me refiero 19 de junio, ¿no? Ha sido el menor número de contagiados, o al menos de los que se han presentado, ¿no? Pero hay que ver la tendencia, cómo se van manifestando esos números. Entonces también yo creo que cada gobierno sí sabe cuál es el comportamiento de sus ciudadanos. Hay algunos que son mucho más responsables, mucho más disciplinados. Pero los suecos solamente cerraron escuelas. Ellos no hicieron nada de la cuarentena, ¿no? O sea, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a cerrar nada, solamente escuelas. Pero, hay que ser sinceros, los suecos no precisamente son los mexicanos. No hay así, si hay un mayor civismo, un mayor respeto, en fin, etcétera. Yo tengo una última pregunta. ¿Creen que con la actualidad de alguna manera se ha beneficiado toda esa situación de Chernobyl y Ucrania ¿cómo lo digo? Con esta cuestión de la explosión, ¿creen que de alguna manera se han beneficiado en la actualidad monetariamente? Monetariamente. Pues para los pobladores hubo muchas pérdidas, pero para quien controló esto, yo creo que hubo muchas ganancias. Sí, es que me refiero a que la cuestión de que hay documentales, artículos, películas, libros, videos, todo eso. Yo creo que hay un trasfondo de todo esto. O sea, lo dices más bien, Ray, por el morbo, ¿no? De que haya ahí. Ajá, sí, a eso me refiero. Porque al final de cuentas, uno inclusive así pensando lo podría tomar como que hasta podría llegar a ser un lugar turístico. De hecho, sí, perdón, hay algo que en turismo se llama turismo negro, y precisamente es esto, o sea, darle pues esa cabida a esos espacios para mostrarlos como centros turísticos, ¿no? Donde han pasado desgracias, en fin, etcétera. Y la gente sí va y paga mucho por ir a Chernobyl y tratar de ver qué fue lo que pasó, pues sí, como en sentido de morbo. Hay otros que van y hacen más investigaciones, y no es el único espacio, ¿no? También turismo negro podría ser Auschwitz y Birkenau, ¿no? Que fueron los campos de concentración nazis, donde se llevaron la mayor cantidad de asesinatos. Entonces la gente va y todo, pero no creo que lo monetario supere, o sea, verdaderamente significa ganancias, porque todavía está el estigma del error. O sea, nos guste o no, yo creo que tanto Ucrania, sobre todo Ucrania, ya no forma parte de Rusia, ya este país ya se desintegró, y es un estado-nación diferente, pero yo creo que todavía queda el estigma para los rusos, para el comunismo en general, que se equivocaron, que fue una falla, y pues es un pasado que se quiere borrar. O sea, por mucho que haya este turismo negro, por mucho que se hagan documentales, se escriban artículos, reportajes, pues esas ganancias van para el periódico, van para la revista, ¿no? O dependiendo de quién lo haga, pero no tanto como para la nación en general. Digo, la nación ganará lo que está en el turismo negro, pero yo creo que pues es un pasado que se quiere borrar, creo yo. Así es, lo que buscan borrarlo, pero ¿cómo vas a borrar algo tan grande? Creo que siempre va a quedar registrado. Incluso vemos como muchos youtubers pues toman esto como el turismo negro y van a hacer sus documentales y muchas cosas así. Claro. Pero igual esto, no sé, bueno, es una lección para el ser humano, que no se debe confiar tanto en la tecnología. Y pues bueno, ya para concluir, el humano siempre va a querer progresar, pero siempre que lo hace, da 2 pasos atrás. Entonces, ¿el fin justifica los medios?
En el color verde nos encontramos en el nivel bajo, donde en este punto tendremos el regreso de la actividad económica de nuestro país, y si continuamos con las medidas preventivas, llegaríamos a una nueva normalidad. UNIREM te informa. Esto fue todo por hoy, bellas criaturas. Si desean volver a escuchar al profesor Enrique, déjenlo en los comentarios. Sabremos que pondrán que sí, ¿verdad, profe? Pues yo espero que sí. Y muchas gracias por la invitación. Esperamos que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Y recuerden, con amor y empuje, The Creators.